Martes 10 de febrero y estamos en vivo a través del 1040 de amplitud modulada. Les doy la bienvenida a este segundo programa de emisión. Martes 10 de febrero. También estamos en vivo a través de www.radiomujer.com.mx. Y agradezco a quien hace posible esta emisión, a nuestra productora Claudia Arias, Arturo Cervantes, que se encuentra en controles, Charito, que está muy al pendiente de los teléfonos, y nuestro auxiliar de producción Jesús Preciado. Les doy la bienvenida un día más a un tema de tu vida en balance. Hoy un tema, ¿cómo se le llamará el tema del día de hoy, Dave? Pues un tema profundo e interesante, ¿no? De cambios verdaderos, que es la hipnosis. Muy profundo, porque estoy platicando contigo antes de entrar y son muchísimas preguntas las que me llegan para desarrollar este tema tan interesante, y sobre todo tienes la palabra correcta, muy profundo, porque creo que hay muchos mitos, hay muchas preguntas sobre este tipo de temas, porque, señora, si me está escuchando, para el tema del día de hoy tenemos hipnosis terapéutica. Y cuando hablo o me refiero a la palabra hipnosis, veo un sentido comercial de lo que vemos en la tele, Dave. Y quisiera presentarte y hablar un poquito de tu currículum a la gente. Eres psicólogo gestal, hipnoterapeuta con más de 16 años de experiencia en meditación profunda. Tu nombre es David Díaz Solves. Así es, así es. David, bienvenido a tu programa Tu Vida en Muchísimas Balance. gracias, Alex. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Te agradezco mucho que estés aquí y muchísimas preguntas para el tema del día de hoy, hipnosis terapéutica. Y quisiera empezar por preguntarte, ¿por qué escoges? ¿Cuál es tu inquietud antes de desarrollarnos el tema enormemente? ¿Cuál es tu inquietud o por qué te acercas a la hipnosis terapéutica o qué te lleva a este tipo de terapia, David? Bueno, por formación más que nada. Lo que sucede es que mientras estaba haciendo la maestría en psicoterapia gestal, vi que el lenguaje y todo eso tiene mucho que ver en la manera en que tú llevas una terapia, ¿no? Entonces, en el momento en que empecé a revisar todo eso, dije, no, pues hipnosis trae mucho del lenguaje, muchas de las líneas de investigación del lenguaje vienen de allá, y como finalmente nosotros somos lo que hablamos, o sea, realmente nuestra representación es a través de lo que hablamos, ¿no? Y de ciertas cosas, cómo las decimos, cómo nos vamos viviendo en la vida, ¿no? Porque eso establece nuestras creencias. Entonces, hipnosis empieza a trabajar mucho a través del lenguaje, ¿no? El lenguaje y ciertas pautas de conducta que generan el estado de trance. Entonces, el estado de trance es un estado, pues que yo creo que todo mundo lo hemos vivido de una o de otra manera. Sin embargo, en hipnosis se intensifica y se vive mucho más, ¿no? Produce cambios verdaderos. ¿Por qué? Porque trabajas con tu inconsciente, ¿no? Entonces es diferente. Claro, para iniciar, Dave, ¿nos podrías platicar cuál es la diferencia entre la hipnosis comercial que nosotros vemos en la tele, en escenarios y en espectáculos, y la hipnosis que tiene un fin preciso como terapia? Sí, claro. Mira, las dos, en la mayoría de los casos, si no son charlatanes o algo así, en la mayoría de los casos se basan en un mismo principio neuronal, ¿no? Todos tenemos una habilidad de un estado de trance, ¿no? Algunas personas tenemos más habilidad para accesar a esos estados de trance, y hay personas que tienen menos habilidad, pero es una habilidad que puedes aprender. Entonces, como es una habilidad que todos los seres humanos tenemos, pues si estás en un escenario, hay personas que pueden aprovechar pues una habilidad, ¿no? O sea, realmente un recurso que todos tenemos. Y como tenemos ese recurso, lo aprovechan, y en un escenario, pues bueno, yo creo que es un circo eso, ¿no? O sea, se usa para que la gente pues piense que está en un coche y que el coche va a chocar, o que ahora eres un perro y ladras, cosas que también en gran medida el que está hipnotizado sabe de manera inconsciente lo que está haciendo, ¿no? O sea, se presta a ser objeto de lo que es en el escenario. Claro. Y la hipnosis terapéutica, pues es una herramienta, es una técnica que permite accesar a tu inconsciente. Y tu inconsciente, pues es, yo creo que la parte más grande e importante que tienes en tu vida, aparte del consciente. ¿Por qué? Tú cuando vas caminando, pues no piensas que caminas, ¿no? O si te late el corazón, pues no piensas que te late el corazón, ¿no? Claro. Todos los mecanismos inconscientes neuronales se encargan de esas habilidades, ¿no? O sea, son funciones neuronales que tenemos, que están ahí, de las cuales tú no eres consciente. Entonces, aprovechando todas esas habilidades de las cuales tú no eres consciente, en terapia puedes producir cambios muy fuertes.
De hecho, hasta para trabajar con el dolor, ¿no? ¿En el ámbito emocional, físico, psicológico o solamente en un área de ello? No. Puede trabajarse lo psicológico y lo físico, porque se pueden trabajar cuestiones de dolor. A mí me tocó en prácticas una vez una cosa muy interesante, ¿no? Estaba con una compañera cuando yo estaba aprendiendo hipnosis y a esta compañera pues le pongo una anestesia en la mano, ¿no? Y esa anestesia en el estado de hipnosis después tú la puedes llevar a diferentes partes del cuerpo. Ella traía una bronca en la espalda, ¿no? Entonces se lleva esa anestesia a la columna vertebral. Traía broncas, ¿no? Entonces sale de ahí y sale feliz, ¿no? Sale súper prendida y todo porque ya no le dolía la espalda, ¿no? Sin dolor. Sin dolor. Y a las 3 semanas entra al baño y de repente dejan de funcionar sus piernas. No, pero así escandaloso el asunto, ¿no? Claro. La llevan al hospital corriendo y se le había zafado un disco. Como traía la anestesia en la espalda y andaba mal de la espalda, ni siquiera sintió cuando salió el disco, ¿no? O sea, a ese grado puede llegar un estado hipnótico, por ejemplo, de anestesia, ¿no? Para mí es impresionante, la verdad. Puedes inducir estados mentales que no los podrías tener si no estás bajo una sesión o una terapia de hipnosis. Y hablando de este tema, Dave, ¿el origen es científico? ¿Hay alguien quien te prepara? ¿Hay una escuela, hay una maestría, un posgrado, una organización que reconozca la hipnosis como terapia? Sí, hay una fundación en Estados Unidos que es de Milton Erickson Foundation y tiene una representación aquí en Guadalajara que es el Instituto Milton Erickson de Guadalajara, y ahí te especializas en el tema de hipnosis, ¿no? Finalmente Milton Erickson es la persona que convierte todo el trabajo de hipnosis en un tema muy científico, ¿no? Yo creo que si nos metemos, hay una página que se llama PubMed, es la página donde contiene la principal cantidad de artículos científicos del mundo, ¿no? Si tú tecleas hipnosis, yo creo que de todas las terapéuticas es de las que más estudios existen. Actualmente. No, pues sí, de todos los tiempos. O sea, la cantidad de artículos que hay en hipnosis, nada tiene que ver ni con terapia gestal y posiblemente ni siquiera con cognitivo-conductual ni nada, ¿no? Hay muchísimos estudios. ¿Conoces los orígenes de la hipnosis? ¿Quién lo crea, quién lo descubre y lo desarrolla? Pues bueno, como es una habilidad, yo creo que y ahí es donde empiezan nuestros orígenes tormentosos, ¿no? Pues desde los chamanes, ¿no? Y pensamiento mágico y todo eso. Como es una habilidad cerebral, pues te das cuenta, ¿no? De ella, la ves, fenomenológicamente la ves en la persona, ¿no? Claro. Entonces, al irlo viendo, pues la gente vio que existía esa condición, esa cualidad, ¿no? Más adelante, ya hubo ciertas personas que hacían curaciones, etcétera, etcétera. Freud, cuando inició la consulta clínica, inició con hipnosis y tuvo acceso al inconsciente a cosas impresionantes. Luego Freud ya le da la vuelta y lo saca por el psicoanálisis. Pero finalmente ese estado en el cual te encuentras a lo mejor haciendo asociación libre, pues es un estado diferente de conciencia, ¿no? Claro. Entonces tienes un ligero trance, por decirlo así. Y ya de ahí pues se fue evolucionando con diferentes terapeutas, ¿no? Hay universidades donde ya se usen consultorios, hospitales, donde se usa ya la terapia. Pues está la Asociación Mexicana de Hipnosis Clínica. Y yo conozco muchos hospitales que trabajan hipnosis de dolor, ¿no? Claro. Porque hay muchos estudios, la verdad. Porque está padrísimo que si, por ejemplo, necesitas mucha morfina para algo, pues no quitarla a la mejor, pero reducirla mucho, ¿no? Porque traes ahí cuestiones de dolor. ¿Tu terapia hipnótica puede ir de la mano de expertos como médicos, psiquiatras o en tratamientos psicológicos o aún cuando alguien está medicado, Dave? Sí, definitivamente. O sea, es algo que complementa, ¿no? Yo creo que... ¿No hay una contraindicación contra algún proceso profesional? No, en hipnosis no. A lo mejor en otras cosas que manejo sí, pero en hipnosis no. ¿Y qué es lo más común por lo que puedes tratar o quiénes pueden acudir a ti? ¿Con qué padecimientos o patologías? Bueno, me ha tocado manejar hipnosis de dolor, pero también gente que ha tenido eventos muy dolorosos, ¿no? ¿Traumáticos? Traumáticos, porque en hipnosis hay un procedimiento para trabajar directamente traumas, ¿no? O imágenes muy fuertes que en algún momento se hayan incorporado en ti, hay procedimientos para trabajar eso, ¿no? Claro. También bajar de peso se puede trabajar con hipnosis. ¿Por qué? Porque la misma anestesia que generas la puedes llevar al estómago, o sea, cosas muy padres. Ahí yo he tratado mucha gente con diferentes motivos de consulta, neuróticos, personas limítrofes, problemas de salud a través de hipnosis, ¿no?
Y adicciones, me imagino que también es un padecimiento que puedes tratar. Sí, me ha tocado. Dave, quédate con nosotros, vamos a ir a una pausa. Recuerdo líneas en cabina para que se pongan en contacto y hagan sus preguntas, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y regresamos con más, estamos hablando el día de hoy de hipnosis terapéutica con David Díaz Solves y regresamos a Tu Vida en Balance. Con 20 regresamos a Tu Vida en Balance a través del 1040 y en vivo por www.radiomujer.com.mx y seguimos hablando de hipnosis terapéutica. Nos íbamos, Dave, con los padecimientos o las patologías que se pueden tratar, tanto físicas como psicológicas, con esta terapia. Y entre ellas nos hablabas de adicciones, de control de peso, fobias, manejo del dolor, depresión. Y me imagino que todo desequilibrio emocional que pueda afectar la condición o la salud humana pueden ser tratadas a través de tu terapia. Sí, definitivamente. Es una herramienta poderosa de acceso a áreas muy profundas de ti, en el cual yo lo veo así, ¿no? Siembras ideas finalmente, siembras situaciones, ideas que finalmente, pues temprano o muy temprano producen cambios en ti, ¿no? Claro. ¿Y cómo es que funciona la hipnosis con este carácter científico que tiene en su método, Dave? Bueno, hay una cuestión definitivamente neuronal, de ondas cerebrales que se producen en ese momento, pero sí hay una condición completamente neuronal, ¿no? ¿Qué área neuronal se activa en ese momento? Todavía no lo han descubierto, pero está comprobado científicamente que sí está funcionando un área neuronal diferente, ¿no? Se ha aplicado hipnosis y se ha descubierto, por ejemplo, en parto, ahorita que lo comentábamos, como hay mucha investigación de parto y mucho de anestesia general, hay que recordar que en finales de 1800, había todavía operaciones que se hacían con hipnosis. Es decir, te aplicaban la anestesia en una parte del cuerpo y se hacía la cirugía. Y la gente no experimentaba dolor, o sea, es impresionante. O sea, es que eso habla de las capacidades que tenemos los seres humanos. Mentales. Mentales, es que es impactante, o sea, que eso sí tiene una razón científica. Tenemos nosotros cuestiones de nervios ascendentes y cuestión de nervios descendentes. Entonces, con los nervios descendentes, que son muchas veces dolores que son psicológicos a lo mejor, puedes empezar también a trabajar en la parte de la analgesia, ¿no? O de la anestesia. Entonces, hay una condición neuronal que lo permite. Pero aparte, hay algo padrísimo. La mayoría de nuestros problemas, y cuando estamos muy trabados, pues andamos todo el día pensando en eso, ¿no? Estamos en el consciente pensando en ese rollo. Cuando tú entras en el estado de trance, entras en un estado diferente. Y desde ahí puedes crear soluciones diferentes. Porque si tu problema está en el consciente, y en tu forma de pensar todo el día sobre tu mismo problema, en el inconsciente hay una estructura diferente para poder crear soluciones diferentes. Claro. Y es algo que tienes accesible, que está en ti. ¿Hay un peligro en la terapia de hipnosis cuando alguien acude contigo? ¿Puede existir algún riesgo? No hay riesgo, definitivamente. Conozco otras prácticas que sí son más intensas en otros ámbitos, por ejemplo en respiración. Y técnicas de respiración hay que llevar mucho cuidado en muchas cosas. Pero con hipnosis realmente es muy benéfica, la verdad. Y sobre todo que es reconocida. ¿Sabes si hay alguna organización que reconozca la OMS, UNESCO, estas organizaciones gubernamentales que regulan la salud? ¿Sabes qué? Sí, porque hay mucha práctica clínica en Estados Unidos con hipnosis, ¿no? Y se practica en hospitales. Entonces, yo creo que ahí Milton Erickson, que es el creador de la hipnosis ericksoniana, que es una hipnosis no directiva, por decirlo de alguna manera, porque la otra es muy directiva, es duérmete y cuando despiertes dejas de fumar, ¿no? La hipnosis ericksoniana es más metafórica, es más indirecta, etc. Este personaje pues se la vivió instruyendo a neurólogos, a personas que manejan el dolor, etcétera, etcétera, sobre el tema, ¿no? De hipnosis. Entonces, pues hay muchísimos estudios que avalan la hipnosis de manera impresionante, ¿no? ¿Cómo podrías describirnos, para la gente que no tiene idea de cómo se desarrolla una sesión, cómo describirías tú en la práctica inducir a alguien a un estado de trance para acceder al inconsciente y tratar de restaurar o reequilibrar su vida? Ok, mira, como se genera a través de una inducción de trance, que hay N cantidad de inducciones de trance. La más sencilla puede ser la inducción de Hellman, que es cierra tus ojos
y empieza a relajar tanto tus párpados que cuando te lo pida yo, pues no tengas necesidad de abrirlos, ¿no? Esa es una inducción. Eso empieza a generar un estado profundo y profundo. Y vas notando algo interesante. Como que hay áreas de tu mente, de tu mente, que se empiezan a volver más receptivas. Y esa voz que te está atormentando todo el día, pues empieza como a callar más y más y más. Y empiezas a entrar en un estado muy receptivo, la verdad. Hay dos partes bien interesantes de las cuales nos platicas, que es la parte consciente y la parte inconsciente. Sí. ¿Qué incluye mi mente en estas dos partes? ¿O cómo las puedo dividir? Una que tiene de diferente a la otra. Bueno, la mente consciente es la mente que regularmente tú estás trabajando con ella, ¿no? Estás pensando en tus problemas, estás pensando en lo que tienes que hacer en el día, en la plática que tú y yo tenemos ahorita, o sea, todo eso es tu mente consciente, ¿no? Tu mente inconsciente pues está encargada de todas tus funciones biológicas, pues hay recuerdos, hay situaciones, etcétera, etcétera, en la mente inconsciente, ¿no? Creo que la psicología ahí ha ahondado mucho, pero ya científicamente lo dijeron, bueno, pues hay una función A y hay una función B en nuestro cerebro, ¿no? Una función A, que es pequeña, que es nuestro estado de conciencia normal, de voy a tomar la taza y la tomo, voy a platicar con Alex y platico con Alex, estoy atento a los radioescuchas, o sea, es mi parte consciente. Claro. Mi mente inconsciente, en cambio, a lo mejor te está creando soluciones creativas y ni siquiera las recuerdo, ¿no? Y hay un potencial ahí impresionante, a lo mejor ahorita mueve mis manos y no me doy cuenta de que está moviendo mis manos, ¿no? Claro. Y ahí te va, y es padrísimo, Alex, es entrar en ese estado inconsciente para que puedas crear cosas diferentes, cosas nuevas en tu vida. De hecho, hay técnicas en hipnosis de escritura automática, de que de repente tienes una mano que se levanta, pero ni siquiera lo controlas tú, ¿no? Y de repente, a lo mejor hasta te abro los ojos, ya me ha pasado, ¿no? Y ahí estás con la mano levantada y dices, bueno, ¿y qué onda con esto, no? Claro. Y la tratas de mover y no puedes, ¿no? Tienes un estado catatónico en ese momento. Y eso se produce a través de la hipnosis. ¿Por qué? Porque tu inconsciente en ese momento tiene el control. Okay. Cosa que es diferente a como estás regularmente. Y tu inconsciente sí tiene la capacidad de encontrar soluciones diferentes en tu vida. El inconsciente. Es que me imagino que la parte que es consciente razona, tiene la parte de la lógica, esta parte que sabotea, autosabotea y destruye. La parte inconsciente quizás es la parte más pura, la que siente. Exactamente. La que no razona y lo vive como es. Exactamente, Alex. Es que en el consciente ahí tenemos todas nuestras creencias, ¿no? Y si de chavito te dijeron, eres un menso a los 5 años, y te la crees en el consciente, no en el inconsciente. Eso está bien interesante. ¿Sale? Entonces se pueden producir muchos cambios cuando tú trabajas con el inconsciente. Y como si es algo muy clínico y muy real, digo, yo a la gente que atiendo, pues ese es un aspecto completamente clínico, ¿no? Y quien me dio a mí, quien fue mi maestro de hipnosis, digo, pues es un maestro muy reconocido a nivel internacional, ¿no? Entonces, pues ese es el punto, ¿no? Que es algo muy, muy clínico, muy real. ¿Ya en tu experiencia has sido testigo de cambios asombrosos en algún paciente? Sí, definitivamente. De hecho, he visto que producen cambios, pero de una manera que a mí me gusta mucho. Porque llegan conmigo a la siguiente sesión y me dicen, ay, David, pues me cayó este 20 y este 20 y este 20. Cosas que a lo mejor hasta yo se las dije en estado de trance, que les podía caer el 20, ¿no? En el transcurso en que nos veíamos. Pero ellos lo trabajan desde ellos mismos, ¿no? Entonces es como un 20 para ellos mismos porque le quitan toda la basura que a lo mejor yo aventé y el inconsciente rescata como lo más valioso para la persona. Entonces llegan con cambios padres y verdaderos, la verdad. Claro. ¿Son cambios permanentes o de por vida o son cambios que se pueden volver a bloquear? Es que depende de qué, ¿no? Porque, digo, no podemos evitar que la vida nos presente situaciones en un futuro, ¿no? Claro. O dolor o tristeza que es inevitable durante tu vida mientras estemos aquí. Sí, claro. Pues evitar esos periodos son parte del proceso. Sí, ahí más bien es cómo afrontas esos procesos, ¿no? Ok, David, síguenos platicando un poquito más de hipnosis. Ya estamos adentrando un poquito más a la cuestión de cómo se desarrolla la terapia, qué es lo que induces, a qué estados nos vamos. Y recuerdo líneas telefónicas 31 22 11 90, 36 47 18 83. Saludo a Karina que se encuentra en videochat y regresamos con más a través de Tu Vida en Balance.
5:34 y regresamos a tu programa Tu Vida en Balance con David Díaz Solves, que nos platicas, Dave, cómo se desarrolla una terapia de hipnosis terapéutica y qué tipo de funciones se le dan. Habla nuestra radio escucha María y nos pregunta que si funciona para bajar de peso, y sí, ya hablábamos en el bloque pasado, que evidentemente para adicciones, para fobias, para traumas, y me hablabas del dolor. Sí. Que es muy asombroso cómo funciona este proceso en cuestiones de dolor, tanto físico como emocional. Sí, definitivamente. ¿Sí es correcto? Dave, ¿las ondas alfa y beta cerebrales entran dentro de la hipnosis? Sí, pues es un estado en el cual las ondas empiezan a igualar de alguna manera, por decirlo así. Es decir, y yo creo que todos nuestros radioescuchas de una o de otra manera han estado en un estado de trance en algún momento en su vida, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, estás muy concentrado, no hay pensamientos así que te están distrayendo, etcétera, pues estás en un mini estado de trance, ¿no? Entonces, claro, que en ese momento tus ondas cerebrales se empataron en ese momento y ahí se empiezan a producir cambios, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que vivimos todos los días. La diferencia cuando vas al consultorio, pues es que te lo intensifico, nada más. Claro, ahí le das forma. Sí. Y tengo un mensaje vía texto que nos llega por WhatsApp, Dave, que Sí. dice en nuestra radio escucha, hay gente que no confía en esto porque se dicen historias de personas que abusan del paciente cuando está dormido, y nos pregunta que qué hay de eso. Aquí hay un punto que es muy importante y es que tu inconsciente quiere lo mejor para ti. O sea, y tu inconsciente va a buscar realmente cosas buenas. Entonces, yo no le puedo decir a una persona que está en estado de trance, ve y sale y mata a otra persona, ¿no? Porque su inconsciente lo va a bloquear. No me lo va a permitir. No me va a dejar hacer eso. Hay, eso sí, si la persona, porque aquí es como una fórmula, ¿no? Si eres susceptible a cierto tipo de ideas, o sea, imagínate que ya traes como el instinto asesino y no sabes a quién matar, ¿no? Y yo en hipnosis te digo, pues ve y mata a este, ¿no? Pues ya, o sea, ya traes la predisposición natural y todo el asunto. Entonces, yo creo que la parte de las relaciones, digo que para empezar no es ético, ¿no? Y si te estás acostando con tu terapeuta, fatal, ¿no? Porque no es nada ético, ¿no? Digo, aunque no haya trance, Sí, puede sí, pasar, aunque sea un psicólogo que no use la hipnosis terapéutica. Sí, ahí me sé muchas historias yo. Lo ideal, Dave, es que si alguien acude a una terapia de hipnosis, sea con algún médico, psiquiatra, psicólogo de prestigio, experto, que sea conocido por su carrera. Digo, porque aunque el trance como tal no representa un peligro, lo ideal es que cuando acudas con un experto siempre sea una persona con estructura. Porque son habilidades, ¿no? Y la verdad, hay formaciones y hay muchas cosas que hay que llevar cuidado, ¿no? Por ejemplo, el caso que les contaba de la chava esta que le pasó eso, estábamos en prácticas, ella y yo estábamos aprendiendo. Y finalmente ella, cuando la llevaron a radiología, en ese momento se le acomodó la vértebra y salió adelante, ¿no? No pasó nada, porque si no tendrían que haberle puesto 2 varillas en la columna vertebral. O sea, era algo terrible si lo ves así, se fue que acabó siendo una microcirugía. Pero si necesitas ser alguien formal, porque alguien formal, si ve algo, te va a decantar a un psiquiatra si él es psicólogo, ¿no? O sea, no somos supermanes en la parte de la curación, ¿no? Te vas afianzando con diferentes especialidades finalmente para que tú te sientas bien, que estés sano y que tengas ese bienestar en tu vida, ¿no? Pero Claro. sí necesitas ir con alguien profesional, definitivamente. La persona tiene un estado de conciencia o está en trance, pero tiene algo de conciencia, ¿sabe lo que está sucediendo en el consultorio, Dave? O está totalmente inducida en un estado de ensoñamiento. Hay un estado de ensoñamiento consciente. Claro. O sea, sí lo recuerdas, eso es una realidad. Sin embargo, hay amnesias hipnóticas que a veces se usan también. O sea, sí puedes bloquear ciertas partes, también si te lo permite el inconsciente de la persona. Y si lo haces es para que lo que le dijiste no piense que viene de ti, en el buen sentido. O sea, si yo le meto o sea, si la persona dice, quiero dejar de fumar, pero aunque tú me digas que deje de fumar, no voy a dejar de fumar. Ah, va, pues ponte en trance y te digo, deja de fumar y a ti te va a caer el 20 porque yo no te lo dije, ¿no? Claro. Ahí es muy válido, ¿no? O sea, valen ese tipo de estrategias. Y el inconsciente, como quiere que estés bien, pues lo más probable es que me permita aplicarte eso. Esa es una predisposición natural de esta parte mental que es el inconsciente en el cerebro. Siempre va a buscar lo mejor, estés en trance o no lo estés. Exactamente.
Oye, Dave, si alguien se siente más seguro ir acompañado mientras estás tú como experto induciendo la hipnosis, ¿alguien puede estar, por ejemplo, con el mamá, el mejor amigo, el papá o la pareja en sesión, aunque sea uno el que esté en trance? Sí, definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. Sí, si para la seguridad de la persona es correcto y agradable, pues definitivamente. Puede estar con alguien sin ningún problema durante la terapia. Sí, definitivamente. Durante la sesión. Dave, en cuanto a recuerdos de dolor, mencionabas mucho que puedes utilizar esto en procesos dolorosos o traumáticos. Ok. Fíjate que alguna vez yo tuve una experiencia en terapia clínica donde a veces, o inclusive en constelaciones familiares, que ahora está muy de moda, llevarte a veces a esos estados de dolor, si no tienes el control emocional correcto o la madurez emocional para enfrentarlo, no puede ser peligroso, pero sí puedes estarle batallando algunos días con esos procesos dolorosos que todos en la vida tenemos. En la hipnosis no se vuelve peligroso dirigirte hacia un trauma como carácter y recuerdo específico. Ok, aquí es muy importante. Mira, yo tengo una maestría en psicoterapia gestalt, entonces tengo la habilidad de intensificar los traumas emocionales de una manera muy fuerte y lo hago mucho en clínica. Pero ¿qué pasa en ese momento? Tú cuando haces que la persona reviva un recuerdo doloroso, la química cerebral que se produce en ese momento a nivel de neurotransmisores es la misma que cuando vivió el momento. Entonces, si tú no eres bueno en lo que estás haciendo, lo que haces es retraumatizar a la persona. O sea, ya está traumada. La vuelves a retraumatizar y retraumatizar y retraumatizar. Tú necesitas resignificar el evento, que la persona le vuelva a dar un significado diferente a ese evento. Entonces, con hipnosis igual, puedes ir al contacto de una situación dolorosa emocional. Pero como lo vas a llevar a la parte de la resignificación, aunque se produzca el efecto neuronal, porque se produce, Claro. y se intensifica, le vas a dar un significado diferente. Lo que a mí me gusta de hipnosis, a diferencia de Gestalt, es que con hipnosis yo tengo estrategias para disociarte muchas veces. Y como te disocio muchas veces, no lo vas a sentir tan fuerte. De hecho, puedo trabajar una violación, por ejemplo. Claro. Te disocio y lo que voy a hacer es destruirte las emociones del recuerdo. Tú vas a recordar que te violaron, pero no lo vas a recordar con dolor. Esa es la enorme diferencia, porque dicen que recordar es volver a vivir. No, el evento, y aparte para mí es importante que lo recuerdes. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer que lleves ciertos cuidados en tu vida para que no se vuelva a repetir el evento, ¿no? Nosotros recordamos las cosas dolorosas porque es una cuestión adaptativa como especie, ¿no? Claro. O sea, las necesitamos para que no se vuelvan a repetir experiencias difíciles en nuestra vida. A veces somos tercos, que es diferente. Pero sí puedes cambiar las intenciones. Del dolor, de depresión, puedes darle la transformación a que la gente salga del estado traumático. Sí, claro. No, y no solo eso, sino que lo recuerdes, pero ya no lo recuerdes con dolor, ¿no? O sea, que lo recuerdes como una experiencia más en tu vida. Igual imágenes las puedes trabajar. No se trabaja en una sola sesión. Se requieren unas 10, 11 sesiones para trabajar un evento así, pero sí lo trabajas y sí genera cambios muy fuertes. Lo ideal es una sesión por semana, cada 15 días, cada mes, o cómo se trabajan. Yo trabajo personalmente una vez al mes, David, pero con cualquier otra persona de hipnosis que tú vayas, pues a lo mejor trabajo una vez a la semana, ¿no? Es que depende de la formación que tenga cada persona, ¿no? ¿Te coayudas y alguna otra herramienta, además de hipnosis? Sí, yo soy homeópata, soy psicólogo, tengo Gestalt e hipnosis. O sea, sí uso muchas cosas porque se necesitan muchas cosas, ¿no? Tienes a la mano un borde de herramientas que puedes aprovechar para favorecer el mejor equilibrio y reparación del paciente. Exactamente. En parto psicoprofiláctico y natural, estos partos que también son muy nuevos ahora y que se estudian cada vez más, ¿puedes asistir a alguien? Sí, es padrísimo. ¿Por qué? Porque puedes producir anestesia del ombligo a las rodillas y dejar una ligera sensación. Y eso está muy padre. ¿Por qué? Porque no vas a tener dolor, no vas a necesitar el bloqueo y vas a poder sentir nada más de manera de sensación cómo sale el bebé sin dolor. Y sin afectar ninguna Sin afectar. parte. Y es importante que lo sientas en el sentido de ese involucramiento, ¿no? Con el bebé. Claro. Regresamos con más, Dave. Nos queda claro. un bloque para que nos sigas platicando. Tenemos algo pendiente, memorias verdaderas y falsas, que me platicabas en el corte. Y regresamos con eso para que la gente tenga un poquito más de conocimiento y desarrollo de hipnosis terapéutica. 31 22 11 90, 36 47 18 83. Y regresamos con más a través de Tu Vida en Balance.
Y regresamos con nuestro especialista. Ya escuchábamos a Leti, quienes la seguían, porque ella estuvo muchísimo tiempo, David, 9 años al aire, acompañando a la audiencia de este horario. Y ahora pueden seguir a Leti a las 11 de la mañana. Quería leerte algunas preguntas que llegaron por teléfono. Adriana Rodríguez comenta que si puedes hacer una regresión hasta la etapa de cuando una persona está en el vientre de la mamá. Bueno, a lo mejor en sensación sí, ¿no? Recuerdos y todo eso. Digo, se puede prestar para muchos significados y muchos sentidos, ¿no? Pero porque neuronalmente no estamos formados, ¿no? Entonces todavía no hay un cerebro formado en su totalidad y hay una razón de ser. Pero a lo mejor en sensaciones y memorias que estén en el cuerpo se pueden recuperar, ¿no? Carla Montiel, ¿hay alguna escuela para estudiar hipnosis? Que me busque, ¿no? Si ¿Sí? quieren, mi teléfono se los pueden proporcionar, que me busque, con muchísimo gusto le paso los datos. Ángeles Gómez, felicidades por el programa. Y Guadalupe González nos pide que por favor pasemos tus datos al aire. Dave, ¿hay algo que nos falte dentro del tema de hipnosis que estamos desarrollando? Creo que memorias verdaderas y falsas. ¿Y qué onda con regresiones, verdad? Sí, las regresiones, es padrísimo el tema de regresiones. Definitivamente tú a través de la hipnosis puedes regresar al pasado, puedes regresar a la infancia y volverle a dar muchos significados a muchas cosas, ¿no? La memoria es un tema muy complicado, ¿no? Tú y yo podríamos dedicarle un programa entero al tema de la memoria, porque nuestros recuerdos no son muy fidedignos, que digamos, no son reales, ¿no? Recordamos algunas cosas y lo que no recordamos lo rellenamos, ¿no? Y el relleno a veces no es muy bueno, hacemos rellenos malos, ¿no? Entonces, a veces hay una asociación, y te lo comentaba hace rato, ¿no? En Estados Unidos, que persigue a terapeutas que generan memorias falsas, en el sentido de que genera recuerdos dañinos para las personas, ¿no? Por ejemplo, hay recuerdos de que posiblemente tú hayas sido violado a lo mejor o algo así, que no necesariamente es, ¿no? Pero muchos terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, pueden a veces decir, oye, pues como que esto da hacia que a lo mejor fuiste abusado o generar el recuerdo falso, ¿no? En un proceso de trance no es difícil asociando ciertas cosas. De hecho, si tú quisieras generar una vida pasada, con que veas la serie Roma, pues ya te generaste los recuerdos necesarios para tener una vida en Roma, ¿no? Entonces es un tema así complejo. ¿Tú como terapeuta puedes identificar cuando hay un recuerdo que es falso y que solamente está asociado con algún evento que crees que sucedió? Lo que yo voy a manejar, aunque sea falso o verdadero, es tu fantasía. O sea, no te voy a inducir un recuerdo, sino lo que tú recuerdes, lo vamos a manejar terapéuticamente para que tú le des el sentido que necesitas darle. Le vas a dar la salida correcta de sanación y de reequilibrio a lo que está sucediendo o a lo que estoy pensando. Exactamente, así sea fantasioso, ¿no? Porque sí está complicado, porque sí he visto, ¿no? Que puedes estudiar técnicas de identificación del lenguaje corporal para ver si la persona está mintiendo. Claro. Y digo, bueno, ¿para qué fregados vas a estar viendo si tu paciente te está mintiendo o no, ¿no? Si finalmente es como tu paciente se vive y así lo tienes que llevar al proceso terapéutico, ¿no? Claro. Dave, ¿la gente dónde te puede encontrar? ¿Tienes consultorio, línea telefónica? Sí, claro que sí, dejo el teléfono del consultorio, es el 3121 4364, 3121 4364. ¿Página de Facebook? Sí, Intilari, tal cual. Intilari, Intilari. como se escucha. Sí, ahí nos encuentran. Quiero recordarle a la gente que eres psicólogo gestal, hipnoterapeuta con más de 16 años de experiencia en meditación profunda y experto en hipnosis terapéutica. Claro, Dave, sí. te agradezco mucho que hayas venido a compartirnos. No, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, el espacio. Muchas gracias, Alex, y un fuerte abrazo a tus radioescuchas. Muchas gracias, Dave, por acompañarnos. Yo les recuerdo que mañana regresamos con más a través de del horario de las 5 de la tarde. Estamos en vivo en www.radiomujer.com.mx y les agradezco mucho su compañía. Regresamos con más mañana miércoles a través de Tu Vida en Balance.